Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos a todos y bienvenidos una vez más a Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les acompaña como siempre el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio. También la ayudante de investigación del observatorio, señorita Jennifer Castellanos Barreto. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Es un gusto volver a estar con usted en el programa Desde el Observatorio. Por supuesto, saludo a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y a quienes escuchan la retransmisión de este programa en cualquiera de las plataformas digitales de la PUCPR. En el día de hoy estaremos dándole continuidad al programa anterior sobre la Guía Referencial Iberoamericana de Competencias Laborales en el Sector Público. Es una guía que fue creada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, más conocido como el CLAD. En el episodio anterior, recordamos un poco, hablábamos de las competencias transversales, de esas 4 competencias que hacían referencia al aprendizaje continuo, al compromiso con el servicio público, al desarrollo de relaciones interpersonales y a la integridad institucional. En el día de hoy estaremos hablando de las competencias directivas estratégicas y, por supuesto, doctor, me gustaría que nos contara un poco de qué se trata estas competencias directivas estratégicas y por qué son importantes para el gobierno. Sí, mira, Jennifer, de nuevo, la preocupación de base del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que a la vez, ¿verdad?, se nutre de la Conferencia de Ministros de Administración Pública y Modernización del Estado de Iberoamérica. Así que fíjate, es importante notar que cuando sale un documento de este tipo, ha sido avalado por los directivos, vamos a decir, por los ministros de Administración Pública y Modernización del Estado de los distintos países de América Latina, Portugal, España y también algunos países africanos que se han unido recientemente al CLAD. Así que se busca este consenso, ¿verdad?, de los altos niveles de la administración de qué competencias debe tener primero un empleado público, que fue lo que vimos en el episodio pasado, cuando hablamos de las competencias transversales. Y en unión a esas competencias transversales, entonces ahora vamos a discutir qué competencias debe tener aquella persona que tiene a cargo otras personas. Sobre todo, fíjate, hay muchas que miran hacia la alta dirección pública del Estado. Entonces eso es importantísimo mirarlo. En Puerto Rico, como tú recordarás, Jennifer, porque has estado en la presentación de algunos de mis trabajos, a nosotros nos preocupa mucho ese nivel de la mediana y alta dirección pública. Porque en ocasiones, vamos a decirlo, son nombramientos de confianza. Son personas que en vez de evaluar o aquilatar las competencias de las cuales vamos a hablar hoy, se han nombrado, y no estamos diciendo que no las tengan o no las tengan todas, pero el criterio decisorio de la autoridad nominadora de la persona que contrata ha sido si esta persona es de un partido político u otro, si me apoyó en la campaña o no me apoyó, y en algunas ocasiones pues eso provoca, ¿verdad?, no seleccionar a la persona adecuada, provoca unas carencias y unos desfases en la administración pública del país. Así que nosotros hemos abogado por la despolitización del sistema de función pública del país, sobre todo de su alta dirección. Y hemos abogado también por la profesionalización de esa alta dirección. Entonces hemos propuesto al país ya en dos libros, uno sobre el sistema de función pública y otro libro que se llamó De los desafíos a la esperanza, propuestas de la PUCPR para el nuevo gobierno, un libro del 2021. Pues en ambos, pues nosotros propusimos una escuela de alta dirección pública.
Es decir, que independientemente si la persona que vamos a contratar es de un partido, de otro o de otro, o no es afiliado a ningún partido, que es lo que quisiéramos, ¿verdad? La neutralidad de esos funcionarios, pues a esa persona se le dote de esas competencias de las cuales vamos a hablar hoy. Nosotros entendemos que la gerencia pública y sobre todo la alta gerencia pública es un arte, pero también es una ciencia y por lo tanto debe estudiarse. Así que nosotros allí proponemos un programa de formación de esos directivos de por lo menos un año y medio, en todos estos temas que vamos a hablar hoy. Así que eso, vamos a decir, es una de las patologías o de las enfermedades que hemos encontrado en la dirección pública, ¿verdad? Esa politización, y con esa politización, pues quizás se han nombrado personas en muchas ocasiones que no tienen esas competencias laborales de las cuales vamos a hablar hoy. La otra razón, ¿verdad? La otra fuente de esas carencias a veces son esos nombramientos que a veces nosotros llamamos laterales. Es decir, esta persona que viene porque fue exitoso o exitosa en el mundo de las empresas o en el mundo de lo privado, pues como tuvo éxito en la empresa privada, lo vamos a mover a la administración pública. Y sí, esa persona tiene muchas de estas competencias que es posible que las tenga, pero puede que le falten otras, porque la vez pasada, si te acuerdas, hablábamos lo que decía el profesor Wallace Sayre, de que lo público y lo privado se parecen en todos aquellos aspectos que no son importantes. Te voy a mencionar unas pocas para ir a la esencia de lo que vamos a discutir hoy. Primero, las medidas de productividad en el sector privado son más claras que en el sector público. Es decir, tú tienes, como cuando te montas en un automóvil, tú tienes un dashboard, tú tienes unas medidas que te dicen si la temperatura está fría o caliente, si las revoluciones por minuto están bien, si el millaje que tienes es el adecuado, ¿verdad? Todo eso, y hoy día más, ¿verdad? Con los vehículos que tienen mucha instrumentación digital, pues tú tienes eso. En el sector privado hay muchas de esas medidas. La tasa de rentabilidad, las ventas, el return on investment, el retorno de inversión, así que tienes esas medidas. En el sector público, un poco andas sin mucha de esa instrumentación. Las medidas son más flexibles, las medidas no son tan duras y entonces pues tiene, ¿verdad?, que tener unas capacidades de orientación y de guía este funcionario que va para el sector público, pues un poco distinta, el gerente público. También, sobre todo en la alta gerencia pública, hay mucha rotación de personal, Jennifer. Se estima que, y en Puerto Rico lo vemos, que el alto gerente público va a durar en su puesto como 18 meses. Porque tiene muchas presiones, responde a muchos actores, a muchos intereses, la prensa los asedia, ¿verdad? Entonces, la paga no es demasiado alta, entonces hay mucha rotación de este tipo de personal. Así que vamos, solo por mencionar esas dos o tres, pues son parecidas. Hay muchas competencias que son similares, pero hay otras competencias que cambian. Y por eso, pues hace falta, primero, establecer cuáles son esas competencias que, como dijimos la vez pasada, es lo que hace la guía referencial, crea ese diccionario de competencias laborales, desde el cual cada administración pública y cada agencia pues va a hacer un escogido y las va a aclimatar, a culturizar a su propia organización. Y luego que tenemos ese catálogo, pues entonces establecer todo un sistema de gestión de recursos humanos a través de la gestión de esas competencias. ¿Verdad? Que si la persona que contratamos no las tiene todas, pero tiene algunas suficientes para ser contratado, pues tenemos que tener unos programas para dotar a ese individuo de esas capacidades y sea exitoso en la gestión pública. Así que me gustaría, Jennifer, quizás empezar
esbozando cuáles son esas gestiones directivas, en qué 3 áreas se dan, y entonces después pasar a desgranarlas, ¿verdad? Y hablar un poquito más de cada una de ellas. Claro que sí, de acuerdo con, pues, con el tema de hoy, hablando de estas competencias directivas estratégicas, esta guía referencial hace referencia pues a que estas competencias deben estar dirigidas a todos aquellos directores de área, de programas, de proyectos, coordinadores o equivalentes que se encuentren dentro de la administración pública. Y divide estas estrategias, estas competencias estratégicas en 3 grandes áreas, una enfocada en la gestión de resultados, una en gestión de vínculos y la tercera en conducción del cambio. En la primera, Doc, en relación a la gestión de resultados, encontramos entonces la competencia de gestión del desarrollo de las personas, la gestión de la calidad, el liderazgo efectivo, el manejo de recursos, la planificación, la relación con directivos, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Por otra parte, pues tenemos la gestión de vínculos, que hace referencia a la comunicación interpersonal, gestión de la participación ciudadana, negociación, orientación al ciudadano, relaciones institucionales y trabajo en equipo. Y finalmente esa otra última, que es la conducción del cambio, encontramos competencias como administración de políticas, construcción de redes, gestión del cambio, gestión digital, innovación, proactividad, trabajo bajo presión y visión estratégica. En total, son 22 competencias que propone esta guía referencial para esas competencias directivas estratégicas. ¿Y qué tal le parece, Doc, si empezamos por la primera en relación a la gestión de resultados? Sí, vamos a trabajar sobre eso. Quizás un poco mencionar, ¿verdad? Que este asunto, ¿verdad? Va en adición, ¿verdad? Estas competencias estratégicas van en adición a aquellas competencias transversales de las cuales hablamos la vez pasada. Así que me gustaría, Jennifer, quizás antes de pasar a eso, que nos recuerdes cuáles eran aquellas competencias transversales, que lo que significa es que toda persona que entra al servicio público, pues debe tener las mismas. Sí, recordamos que esas son 4 principales que establece esta guía referencial. La primera es el aprendizaje continuo, que hablamos un poco de esa autogestión, ¿no? De esa capacidad que tiene la persona para sí misma identificar cuáles son las áreas de mejora y identificar posibles aprendizajes, ¿no? De diferente manera, un poco más autodidacta. El compromiso con el servicio público y es esa necesidad de que sus servicios estén enfocados siempre hacia las personas, ¿no? El desarrollo de relaciones interpersonales y finalmente la integridad institucional, que hablamos también un poco de la transparencia en ese proceso. Esas son las 4 competencias transversales, Doc. Claro, fíjate que es interesante también cómo trae, ¿verdad? Este tema de la gestión del cambio, cómo trae todos esos, ¿verdad? La gestión digital. Sí que hay unas competencias, pues, interesantes para este sentido. Y entonces, claro, fíjate que un directivo primero es un empleado, ¿verdad? Fue empleado, y para poder supervisar yo tengo que entender esas competencias transversales para luego entonces poder, desde la claridad de entender esas gestiones, pues trabajar lo que tiene que ver con la gerencia pública. Pues como te decía, Jennifer, vamos a hablar de esas competencias que tienen que ver, ¿verdad? Con las competencias directivas, ¿verdad? De las personas, de estas personas que buscan ser gerentes en el sector público. ¿Te parece si comienzas con la primera de las competencias de las mismas? Claro que sí. Una de ellas es la administración de políticas, muy importante, por supuesto, en el sector público y habla sobre, es de contribuir a la coherencia estratégica de la gestión de las políticas y articular completamente los objetivos y los resultados de las organizaciones burocráticas,
desempeñando la función directiva en el marco de las políticas públicas que impulsan el alto gobierno. Y hace referencia, y nombro algunas, como conductas, de esta competencia, y dice: conduce la unidad de gestión a su cargo articulando los objetivos de resultados que buscan su organización en el marco de las políticas públicas vigentes. Asimismo, eleva a la autoridad política de su organización los informes de gestión y las propuestas para la mejora continua. Asimismo, contribuye con propuestas, informes técnicos, inventarios, avance de resultados y ejecución presupuestaria a las nuevas autoridades de reporte. Fíjate qué importante, ¿verdad? Que te coloca al gerente público como un gestor de políticas, ¿verdad? Que es algo pues bien importante de que se vea, ¿verdad? En esa función. Fíjate cómo te habla también que elabora la información estadística y datos de la gestión para facilitar los periodos de transición política y cambio de autoridades, cómo contribuye con propuestas, informes técnicos e inventarios y avances de resultados de ejecución presupuestaria, que es un área tan importante en Puerto Rico, ¿verdad? Esta carencia a veces de las estadísticas. Y podemos pasar quizás después, Jennifer, a la segunda, que es comunicación interpersonal. En comunicación interpersonal habla de iniciar y mantener comunicaciones respetuosas y cordiales, transmitir con transparencia comportamientos previsibles, información y mensajes gestuales, orales, textuales, claros y concisos, fehacientes y adecuados al receptor. Por ejemplo, algunos de ellos: crea canales de comunicación alternativos, directivos y dinámicos. Asume las vías electrónicas y redes sociales para dotar de mayor efectividad el cometido de los equipos de trabajo, sus conversaciones y la gestión de consultas. Transmite información, opinión y respuestas con argumentos claros y tono mesurado. Fíjate qué importante, Jennifer, esas competencias que tienen que ver con tu tesis doctoral, ¿verdad? De esa comunicación no violenta y de esa comunicación empática. Comunica su aprobación o desaprobación con asertividad y control emocional. Se ubica en contexto y el perfil del interlocutor. Si gustas añadir las demás, Jenny. Sí, produce informes, instrucciones, procedimientos y evaluaciones, dictámenes utilizando un lenguaje austero, preciso y funcional a sus propósitos. Enseña y demanda a sus colaboradores a disociar la opinión o el disenso sobre un asunto de la calidad de trato que se debe a colegas, público y semejantes, y ofrece y promueve puntualidad en las citas y en las respuestas de retroalimentación a terceros que sugieren, informan o consultan. Aquí me gustaría aportar algo bastante importante que su merced estaba hablando de la tesis de disertación, y es, en todo contexto, pues la comunicación es un factor muy importante para establecer las relaciones interpersonales, y la comunicación interpersonal es una que contribuye a la comunicación organizacional. Adicional a la comunicación interpersonal, uno de los puntos que ellos establecen son las direcciones y las dinámicas que se dan en la comunicación, cómo se comunican las políticas, cómo se dan los informes, los resultados, cómo se establece esa comunicación, a través de qué medios, qué canales y qué direcciones se da. Cuando hablamos de eso, hablamos entonces de comunicación organizacional. Pero lo importante o el foco más relevante que tiene la comunicación interpersonal es el establecimiento de esa relación tuya y mía, de cómo a través de nuestra relación contribuimos a la organización, al trabajo en equipo, a la productividad, a la relación con el cliente, y considera aspectos que son más humanos, ¿no? Ahí nombra un poco de tener esa... hablar de manera directa, hablar de manera precisa, porque en estos procesos de comunicación, cuando no pedimos las cosas que necesitamos de manera puntual o precisa, en un lenguaje positivo y en un lenguaje más directo,
pues da espacio a las confusiones y a las ambigüedades. Entonces al final no recibimos lo que pedimos, sino otra cosa totalmente diferente porque hace falta mucha más instrucción o mucha más información en ese proceso de comunicación. Y me parece bastante relevante que lo traigan a colación, dado que es un tema indispensable, o sea, la comunicación interpersonal es una competencia indispensable en cualquier persona que ejerce liderazgo en una organización, ya sea pública o sea privada. Sí, a mí me parece sumamente interesante, ¿verdad? El tema de, primero que te ofrece, ¿verdad? La guía te dice, número uno, el directivo público es un comunicador, ¿verdad? Ese es el primer punto, es un comunicador. Así que esas destrezas de comunicación oral, escrita, no verbal, deben estar presentes en ese directivo, llámalo de nivel supervisorio, llámalo de nivel más alto. Yo diría, mientras más alto estás en la pirámide organizacional, más destrezas de comunicación quizás debes tener. Entonces dice eso primero. Número uno, eres un comunicador. Y número dos, el gerente público utiliza múltiples vías de comunicación. Fíjate que incluso te habla de las redes, ¿verdad? Y te habla, porque tengo que comunicar a los empleados, tengo que comunicar a la clientela, tengo que comunicar a los superiores, ¿verdad? Y por ahí entonces vienen las cosas. ¿Qué te parece, Jennifer, si pausamos y seguimos de esta conversación en el próximo segmento? Claro que sí, doctor. Pausamos, amigos, y volvemos en breve. Desde el observatorio. Saludos, amigos. Volvemos desde el observatorio hablando sobre la Guía Referencial Iberoamericana de Competencias Laborales en el Sector Público, particularmente lo que tiene que ver con las competencias directivas. Jennifer, ¿nos continúas discutiendo por dónde íbamos en las competencias Claro que directivas? sí. Claro que sí, doctor. Hablábamos entonces, ya mencionamos dos, vamos por la tercera, que son la construcción de redes, la cual hace referencia a ese autodesarrollo y el desarrollo profesional de sus equipos de colaboradores, integrando, creando o estimulando la participación en redes y foros de intercambio de experiencias, novedades, documentos, casos, soluciones creativas y problemáticas compartidas. Y entonces, algunas conductas que se pueden evidenciar en esta competencia es identificar y seleccionar, identifica y selecciona e interviene en redes y foros activos con objetivos de interés para las funciones propias de su área funcional, aporta casos y problematizaciones en los foros y redes para estimular análisis comparativos con otras organizaciones y profesionales. Y una más sería estimula redes, foros u otros formatos útiles para la interacción entre sus pares abiertos a la discusión de temas y objetivos compartidos. Y a mí me gustaría, doctor, yo no sé si esto tiene relación, por supuesto, con los foros que crea el CLAD, ¿no? Ese congreso que hace anualmente para discutir sobre esas situaciones de gobierno. Pretende ser eso, Jennifer. Sí, precisamente, como te digo, una recomendación que yo le doy a la gerencia pública en Puerto Rico y al Estado es tratar de insertarse de alguna forma en estos grupos de discusión sobre administración pública, en los cuales yo voy a muchos de ellos, Jennifer, y no encontramos mucha representación de directivos y de personas del gobierno de Puerto Rico. Así que sí, en el CLAD, desde Latinoamérica o Iberoamérica, en el American Society for Public Administration, en el International City Management Association, se discuten estas mejoras prácticas, Jennifer. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué es lo nuevo? Y yo creo que para poder tener un Estado moderno en Puerto Rico y para poder tener una administración pública profesionalizada, pues debemos incorporarnos en estos foros, sobre todo porque tenemos mucho que aportar todavía. En Puerto Rico también hay unas buenas prácticas que deben ser conocidas en el mundo. La otra competencia directiva, Jennifer, es la gestión de la calidad, definida por la Carta como conducción del área de gestión a cargo de estandarizar las buenas prácticas
los procedimientos en el marco del paradigma de la calidad, por ahí en adelante. Así que la gestión de la calidad. Algunos de los componentes contribuye a la determinación de indicadores para producir juicios sobre la calidad de procesos, desempeños y resultados, para forjar un tablero de indicadores para toda la organización. ¿Te acuerdas que hablábamos ahorita de eso? Pues precisamente es bien importante. Hay una máxima de la gestión de la calidad que es que nada existe hasta que no se mida. Así que tenemos que tener unas medidas de cuál es la productividad y la calidad en la gestión pública. Número dos, sí, perdóname, Jennifer. Sí, me gustaría aportar que adicional a eso, para identificar qué se ha hecho, también esos indicadores de gestión también permiten identificar cómo mejorar el producto o el servicio que se ofrece, ¿no? Y creo que sería muy favorable en la gestión pública, dado que hay muchos, por ejemplo, acudir a muchas de las inquietudes o de las quejas realmente del pueblo frente a muchas gestiones que se hacen o servicios que se prestan en el sector público. Claro, si tú te acuerdas, nosotros hicimos un estudio con una pequeña muestra de los directivos en Puerto Rico, que le hicimos unas entrevistas y uno de los temas que abordábamos era el tema de la calidad. Y por las narrativas que ellos producían, a mí me parece, Jennifer, que no tenían clara, por lo menos las personas que nosotros encuestamos, no tenían claro lo que es un modelo de calidad, porque la respuesta más común, oye, ¿y cómo gestionas la calidad? Pues la calidad está en el trabajo que yo brindo, como si eso fuera parte, ¿verdad?, natural del proceso. Y no es eso, ¿no? Es un poco saber dónde estamos, saber cómo añadirle calidad y valor a los procesos y después medir los resultados. Así que de esto es que trata esta parte. Si gustas mencionar algunos de los otros elementos, Jenny, de gestión de calidad. Sí, dice que controla los informes de avances sobre los procesos y los servicios prestados, incide en la corrección de desvíos en materia de calidad, incentiva a sus colaboradores a constituirse en evaluadores de rutinas y resultados y en la difusión de propuestas aplicables. Sí, mira, el próximo es ciertamente un tanto paradójico para el sector público, ¿verdad? Porque el sector público se nutre de la política, ¿verdad? De la política partidista, y todo el mundo desde la política partidista, desde sus plataformas de gobierno, proponen un cambio. Pero lo cierto es que el cambio es casi un mito dentro de la administración pública. Así que en Puerto Rico, sobre todo, ¿no? Entonces, la gestión del cambio, el CLAD lo define como anticipar e impulsar cambios estratégicos u operativos para responder a las novedades del contexto, rediseñar, modernizar enfoques, procesos y tareas y la aplicación de las competencias requeridas. Algunos de los subcomponentes: número 1, anticipa los cambios y comparte con colaboradores las condiciones de adaptación a las novedades del entorno. Fíjate que nuestro mundo cambia, cómo la pandemia nos cambia, cómo la guerra en Ucrania nos cambia, cómo los huracanes nos cambian, y debemos tener unas organizaciones capaces de adaptarse a esos entornos. Si gustas de seguir con las demás, Claro. algunos más. El siguiente es la gestión del desarrollo de las personas, el cual hace referencia a forjar un clima laboral en el que los intereses de los equipos y de las personas armonicen con los objetivos y resultados de la organización, generando oportunidades de aprendizaje y desarrollo, además de incentivos para esforzar los rendimientos destacados. En esto también añade que se refiere a promover, ¿no?, la formación de equipos con interdependencias positivas y generar espacios de aprendizaje colaborativo, y poniendo en común experiencias, hallazgos y problemas. La gestión de desarrollo se relaciona mucho con esas competencias transversales que ya habíamos mencionado, y también tiene un enfoque muy relacionado con otro programa que ya habíamos hablado sobre las organizaciones psicológicamente saludables, que tiene que ver con el desarrollo de las personas en el ambiente organizacional. Así que este tipo de competencia aportaría a ese modelo y, por supuesto, a las competencias transversales. Claro, y fíjate la importancia, ¿no? Porque si es un modelo de competencias laborales,
yo tengo, número uno, que completar esas competencias de aquellas personas que no las tengan, mantener esas competencias al día porque el entorno cambia, las disciplinas cambian, y me parece muy interesante un énfasis que hace la guía referencial, donde dice, aún el directivo tiene la misión de mantener al día sus propias competencias, ¿verdad? El otro apartado, ¿verdad? La otra competencia es, y esta es nueva, ¿verdad? Nueva, ¿verdad? Reciente, ¿cómo es? Relativamente nueva en el mundo de la administración pública, es la gestión de la participación ciudadana. Precisamente desde el observatorio, pues, sabes que hemos promovido este tema de la participación ciudadana. Así que el administrador público, el directivo público, tiene que manejar o gestionar esa participación ciudadana. Entre los apartados que se relacionan con la participación ciudadana, menciono algunos: instruye a los colaboradores sobre los derechos ciudadanos frente a la administración y a los canales para atender bajo condiciones de equidad, considerando quejas, propuestas, ideas, toda vez que resulte pertinente al área del trabajo. También diseña mecanismos para la incidencia de la opinión y la percepción ciudadana en las decisiones de gestión y en la prestación de servicios. Además, desarrolla instrumentos, canales, instrucciones, reglamentaciones para tomar efectiva y eficientemente la participación ciudadana. Y es que, como hemos dicho, Jennifer, hoy día en Puerto Rico, como en otros países del mundo, tienes un promedio de preparación académica y de experiencias en los ciudadanos que es muy alto. Y el Estado, pues a veces paga carísima la consultoría y las asesorías, y realmente con un plan de participación ciudadana, pues pudiera llegarse esos recursos sin mucho costo o con ningún costo. Así que si gustas hablarnos de la próxima Claro. competencia, Jennifer. Sí, esta siguiente, sobre la gestión digital. En programas anteriores, Doc, recordarle un poco a la audiencia que ya hemos mencionado el gobierno digital, ¿no? Y ahorita la menciono y su merced abunda en lo que quiera. Básicamente, la guía referencial define la gestión digital como reconocer efectivamente el derecho de los ciudadanos a la información pública y vincularse e interactuar electrónicamente con su administración, donde quiera que se encuentren físicamente situados, asegurando canales efectivos alternativos, válidos todos para admitir el ingreso de formularios, pedidos, consultas, trámites, habilitar su seguimiento y la resolución a distancia. Un tema que ya habíamos mencionado, doctor, en este programa sobre la importancia de ese gobierno electrónico, ¿no? En diferentes áreas. Claro, fíjate que hoy día hablar de gobierno, antes era, ¿verdad? Cuando uno pensaba en gobierno, pensabas en edificios, pensabas en oficinas, pensabas en ese entorno. Hoy día, pues además de eso, hay un llamado ciudadano a facilitar la gestión, a facilitar esa interacción con el gobierno a través de la computadora, y más aún, hoy día se habla de gobierno móvil, ¿verdad? Que el ciudadano pues pueda, a través de su teléfono inteligente, pues facilitar esas interacciones con el gobierno y minimizando esas interacciones cara a cara. Así que es más o menos lo que se busca con esa gestión digital. Por lo tanto, el gerente público, el directivo público debe conocer algo de esas tecnologías y debe estar dispuesto a interactuar con la ciudadanía de esa forma. La otra competencia, Jennifer, es interesantísima, es la innovación. Si buscamos una administración pública profesional, pues tenemos que promover la innovación, que es forjar un clima de interés por las soluciones novedosas que mejoren la eficiencia de las respuestas a los ciudadanos en materia de información, procesos, resultados e impactos de la gestión pública.
Así que la administración pública moderna no es administrar lo que siempre ha existido, es a mejorarlo continuamente y gestionar esa calidad. Algunos ejemplos de componentes de esa competencia de innovación es que se pretende que el directivo autogestione información continua sobre innovaciones en los servicios del área funcional que dirige. Es decir, si es contabilidad, contabilidad, si es recursos humanos, es mantenerse al día sobre esas áreas. Número 2, moderniza los vínculos interlaborales con aprovechamiento de los dispositivos móviles utilizables, competencia que se une a la que ya mencionamos anteriormente de competencias digitales. Y estimula al equipo de trabajo al registro de prácticas exitosas para presentaciones en seminarios y congresos que abran contactos a otros equipos de gestión pública. Así que no solo es innovar, no solo es mejorar mi área de trabajo, sino compartir con el resto de la administración pública estatal para que todo el mundo pueda mejorar de la misma forma. Así es, doctor. Y continuando, hay una competencia fundamental para quienes tienen estos puestos y el liderazgo efectivo, el cual se refiere a esas personas que dirigen equipos y optimizan la aplicación del talento disponible, creando un entorno positivo y de compromiso para el logro de los resultados. Esto quiere decir que es capaz de traducir la visión y logra que cada miembro del equipo se comprometa y aporte a esta en un entorno participativo y de toma de decisiones. Crea compromiso y moviliza a sus colaboradores a gestionar, aceptar retos, desafíos y directrices. Brinda apoyo y motiva a su equipo en momentos de adversidad, a la vez que comparte las mejores prácticas y desempeños y celebra el éxito de su gente. Propicia, favorece y acompaña para generar las condiciones de un clima laboral positivo en un entorno de respeto y, por supuesto, fomenta la comunicación clara, directa y concreta. Claro, moviéndonos con alguna rapidez, ¿verdad? Para cubrir las más que podamos, tenemos la próxima competencia, el manejo de recursos. Es decir, que preserva criterios de eficacia y eficiencia en la administración de los recursos materiales, las competencias de las personas y los bienes de uso en la organización. Así que los bienes que hay en la administración pública no son de nosotros y debemos, por lo tanto, tener unas altas competencias de cómo se manejan. Así que algunos son resguardar el buen estado de los bienes de uso y los útiles de la organización e instruye en ese sentido al personal a su cargo y ejecuta el presupuesto con eficiencia y hace seguimiento de su ejecución a base de cronogramas e indicadores preestablecidos. Es decir, que un buen manejo de recursos es una forma de combatir la corrupción o de prevenir la corrupción. Seguimos con la próxima, Jennifer. Sí, más adelante habla sobre la negociación, que es cooperar para construir el manejo adecuado posible para las partes frente a posiciones divergentes sin dañar la continuidad del vínculo y la adhesión a las normas vigentes. Y algunas conductas exhibidas es planificar puntos negociables, propone y mantener el diálogo colaborativo y registra el adecuado el acuerdo final y busca sus sometimientos a tiempo. Muy bien, la próxima competencia es la orientación al ciudadano. El alto directivo, el directivo público debe estar orientado al ciudadano. Por ejemplo, algunas de esas subcompetencias son explorar el grado de satisfacción de los ciudadanos por los resultados de gestión y considerar sus propuestas y motivos de queja en la toma de decisiones de mejora. Así que eso se une a lo de participación ciudadana, ¿verdad? Esta orientación, esta apertura al ciudadano. Así que podemos pasar a la próxima, Jennifer. La planificación, que es una de las competencias fundamentales también en la dirección y tiene que ver con esa identificación de problemas y oportunidades propias de la unidad, evitar, por supuesto, incidentes y contribuir a la toma de decisiones, programar y proyectar presupuestos, planificar la organización de los equipos, define junto a la colaboración
los indicadores de eficacia y eficiencia para el seguimiento, analiza dificultades y desvíos comprobados o informados y produce decisiones sobre asuntos no planificados, imprevistos, excepcionales o eventualidades a resolver. Muy bien, la próxima es la proactividad, que, ¿verdad? Se define como actuar con iniciativa e instruir a colaboradores para anticiparse a los acontecimientos previsibles. Algunos de los subcomponentes son incentivar en los colaboradores la iniciativa en la aportación de ideas que simplifiquen las actividades y acorten los tiempos de producción de resultados. Y otro, estimular la reflexión de los colaboradores sobre la tarea en la que aplican mejor sus competencias y su potencial para redistribuir los roles en pro de una mayor eficacia. Pasamos al próximo, Jennifer, con relaciones con los directivos. Sí, ese hace referencia a que facilita, mantiene y participa en ámbitos de intercambio con el cuerpo directivo de su organización y de otras organizaciones a fin de compartir experiencias, soluciones y propuestas para articular estratégicamente los objetivos convergentes. Luego paso rápidamente, por cuestiones de tiempo, a esas relaciones institucionales que se establecen y hace referencia a ese someter la calidad de los vínculos regulares y crear nuevos vínculos necesarios actuando en representación de los intereses de su organización y fortalece la imagen corporativa al hacer presentaciones en público, planificando el manejo a transmitir su objetivo y el tipo de audiencia. Muy bien, sigo con la resolución o mitigación de problemas, ¿verdad? Que es reconocer las relaciones causa-efecto en el campo de los problemas identificados que afronta su área y organización para centrarse en los problemas troncales hacia los cuales enfocar soluciones estratégicas. Fíjate qué interesante, ¿verdad? De muchos problemas que hay en la organización, vamos a establecer cuáles son los más importantes para acometer la solución de eso. Por ejemplo, integrar diferentes intereses, actores y especialistas en el estudio de soluciones y alternativas con el balance de ventajas y riesgos de cada una, solo por mencionar algunas. Podemos pasar a toma de decisiones de Jennifer. Sí, esto es adoptar e informar decisiones explorando previamente alternativas para minimizar los costos y aumentar las ventajas para la organización en la materia que se decide. En alguno de los comportamientos sería demuestra que la decisión no es impulso, sino un proceso basado en información válida y pertinente y de consulta de especialistas en casos complejos. Se hace cargo del impacto de una decisión propia o del equipo que integra y afronta sus costos. Distingue las decisiones de rutina y estructuradas de aquellas que requieren los problemas de baja estructuración. Y continuando con el siguiente, sería el trabajo bajo presión y hace referencia a ese manejo emocional en pos de la calidad de los actos de gestión, evitando reacciones temperamentales en situaciones de presión, objetivar y enfocar los problemas a resolver, disociándolos de las personas involucradas en ellos, hacer de los desacuerdos, dificultades, errores detectados o planes fallidos nuevos motivos de aprendizaje colectivo para capitalizar constructivamente la situación y evitar su repetición. Muy interesante. Seguimos con trabajo en equipo, ¿verdad? Que es constituir equipos de trabajo y participar en ellos para favorecer el clima laboral, complementar y potenciar las competencias diferenciadas, compartir recursos e información y alcanzar mejores resultados. Entre ellos, ¿verdad? Tenemos analizar las competencias de los colaboradores para constituir equipos de trabajo con capacidades y visiones complementarias a efectos de producir aportes diferenciados que agreguen calidad a los resultados. Así que la administración pública moderna es una administración en equipo. Seguimos con visión estratégica, ¿verdad? Que es comprender el entorno y la dinámica de las tendencias que explican el estado de las cosas, anticipar problemas y oportunidades en el mediano y largo plazo para el área que tenemos a cargo. Así que
entre las subdisciplinas aquí sería planificar alternativas si el contexto presenta obstrucciones a la ejecución del plan de gestión anual, involucrar al equipo, aliados y supervisores para el logro de estos objetivos. Así que con esto, Jennifer, tenemos una visión general de cuáles son las competencias laborales para los directivos, en este caso en el sector público, que se unen a las que vimos la vez pasada, que eran las competencias transversales que debía tener todo empleado. Fíjate lo complejo, ¿verdad?, que resulta la gestión directiva en el sector público y cuán importante es que seleccionemos bien esos gerentes del sector público. Pues así es, doctor. No sé si hay otro comentario porque estamos justo a tiempo para terminar el programa. No, a mí me parece de nuevo que nuestro llamado, ¿verdad? ¿Por qué traemos este tema? Es que nosotros aspiramos a una administración pública profesional en Puerto Rico y nos parece que uno de los modelos del cual se puede echar mano es este modelo de gestión por competencia. Yo creo que es algo que debe discutirse, algo que debe presentarse, ¿verdad? Y en unión al sistema de mérito que siempre hemos propuesto y hemos promovido, pues una de las cosas que a veces nosotros decimos, ¿verdad?, en los congresos, es que la gestión por competencias puede ser una forma de operacionalizar ese principio de mérito, ¿verdad?, donde buscamos que las personas más aptas, las personas más capacitadas, sean los que sirvan a nuestro pueblo desde el gobierno. Pues muchísimas gracias, doctor Vera. Hemos llegado al final de nuestro programa desde el observatorio. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas escuchando el programa de hoy. Les invitamos a que escuchen esta retransmisión y la compartan por cualquiera de las plataformas digitales como Facebook, en el canal Huellas del Futuro, en YouTube o Spotify. Los esperamos en una próxima emisión desde el observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.